de financiamientos y estas cosas con Rodrigo Guillot, vía Skype, estudiante de Relaciones Internacionales y colaborador de los colegas de Sin Línea MX, con quien tenemos una sociedad informativa que usted ya conoce desde hace mucho tiempo. Te agradezco mucho que nos acompañes, Rodrigo. Buenas tardes. Al contrario, Vicente, buenas tardes y gracias a ti, al auditorio y a tu equipo, como siempre. Y veo que quieres seguir hablando de artículo 19 y el financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos. Así es, Vicente, pues fíjate que conforme las elecciones federales de este año se acercan, ya empezaron las campañas, pues el bloque conservador va queriendo aumentar sus esfuerzos para descarrilar el proceso de la Cuarta Transformación. Son en realidad los coletazos de una antigua maquinaria que se quedó sin aceite, esta maquinaria dinosaurica que está compuesta por grupos de presión que se van acercando entre sí cada vez más y se van desnudando como actores políticos de oposición. Van dejando atrás la fachada neutral o de activismo apartidista, y entre esos grupos los medios de comunicación son una vanguardia. No es que esto sea una señal de enaltecimiento, están estos medios de comunicación en la primera línea de la defensa de la corrupción moral, de la deshonestidad intelectual y del uso de dinero de procedencia oscura. Todo es con el fin de vender un discurso propagandístico que ya nadie más que las viejas estructuras de los PRI, PAN, PRD están comprando. Habíamos visto el caso de Latinus, en donde dos payasos, uno con peluca y el otro mente solo con una añoranza vieja de sus días de gloria en la televisión mexicana, pues van presentando noticias falsas, sesgadas, investigaciones mentirosas, y se descubrió que este pseudomedio en realidad es un bloque financiado por Roberto Madrazo, el exgobernador de Tabasco, y Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán. Pero pues hoy no quiero provocarle lástima al público de Sin Censura hablando de esta mediocridad política y comunicacional, porque hay actores mucho más perversos que no se apoyan en financiamientos ocultos. Hay sectores de lo que conocemos como el sicariato mediático que son abiertamente financiados por entidades más perversas aún que los gobernadores de Tabasco y de Michoacán. Es el caso de la compañía Artículo 19, que se presenta como una ONG que fue originada en Londres y que tiene franquicias en diferentes países, entre ellas en México. Y aquí en México pues ha dedicado a dar golpeteos, ha dedicado sus esfuerzos a dar golpeteos contra el gobierno federal. ¿Y por qué suceden estos golpeteos? Bueno, si vamos a la lista de sus financiadores, pues vamos a ver, por ejemplo, a la Embajada de Estados Unidos, a la de Gran Bretaña, a la Fundación Ford, a Google, la empresa transnacional, a Open Society, fundaciones de George Soros, la USAID y el Departamento de Estado gringo. Este grupo de comunicadores, este sitio web, esta ONG, pues ha desarrollado un reportaje en donde no aporta ninguna prueba. Vaya, sus únicas pruebas son el hecho de que el presidente en la mañanera se defiende de las noticias falsas, de las acusaciones, y polemiza con los medios de comunicación como es el derecho de cualquier ciudadano, incluido el presidente. Y además de eso, dicen, bueno, es que hay usuarios en redes sociales que reclaman o insultan a diferentes actores comunicativos por estas difamaciones. Es como si el presidente no tuviera derecho a responder preguntas o ataques en su conferencia de prensa, o como si incluso los que apoyamos la Cuarta Transformación no fuéramos diariamente insultados, difamados o agredidos. Es decir, hay gente que se refiere a sus rivales, a las personas con las que no está de acuerdo de manera probablemente negativa, pero esto no significa que haya un mecanismo empujado desde presidencia para acosar periodistas, etcétera. Bueno, este proyecto de tesis, esta investigación supuesta, que déjame decirte que si fuera un trabajo de universidad estaría reprobado, porque son capturas de pantalla y frases sacadas de contexto. Esto lo toma el Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Estado, y se pone a opinar sobre asuntos internos de México, señalando además a San Juana Martínez, la directora de Notimex, por un conflicto interno, en donde lo que estábamos viendo es un grupo de poder que está molesto por la austeridad republicana y defiende sus antiguos privilegios, y entonces San Juana, que está ahí
defendiendo el proyecto de Andrés Manuel, la austeridad republicana, recorta gastos lujosos, viajes, hipersueldos, grandes bonos para las cenas de la empresa, etcétera, etcétera, estos lujos que ya no caben en la cuarta transformación, y pues entonces recibe golpeteo diario, aceitado por otros medios de comunicación. La inmensa mayoría de los comunicadores corporativos de México se sumaron al ataque contra San Juana y se sumaron a respaldar artículo 19 que fue utilizado por el Departamento de Estado, cuando Andrés Manuel fue a aclarar el asunto y a evidenciar de dónde viene el ataque. Andrés Manuel además dijo que no se permiten intervenciones en la vida interna de México y que México no hace este tipo de opiniones acerca de la vida interna de ningún país. Este sector de los medios de comunicación pues no tiene ni un gramo de interés en defender a la gente que habita México. Así lo demuestran cuando ignoran el financiamiento extranjero o la falta de pruebas y las mentiras abiertas de artículo 19. Para este sector de los medios corporativos y de las ONGs financiadas por agentes como el Departamento de Estado, etcétera, etcétera, pues en realidad el único interés es el dinero que reciben y seguir la línea política. Les pesa más la entrada de un sitio web sin pruebas o con pruebas muy, muy débiles que la democracia mexicana y que el hecho de que el país que más guerras tiene en el mundo, que más interviene en las democracias, pues está agrediendo la soberanía nacional. Todo este comportamiento, regreso al inicio del análisis, se explica porque ya vienen las elecciones y están calculando que ayudados por las agencias estadounidenses, lubricados con la limosna gringa o uniéndose entre ellos, van a lograr frenar la cuarta transformación. Pero la verdad es que sus esfuerzos, junto a los de los partidos políticos liderados por el INE, pues en realidad no están y no van a rendir los frutos que esperan, porque pues el pueblo está bastante más informado que en otros años y está consciente de los actores políticos que juegan en esta elección, que no solamente son los partidos, sino todos estos medios, todos estos financiamientos extraños. Y pues afortunadamente yo creo, Vicente, que tenemos un pueblo consciente que está dispuesto a dar esta batalla democrática y que no se va a dejar engañar por estos discursos que ya sabemos de dónde son financiados. Por cierto, contigo, hay una similitud muy interesante y con esto cierro. Claudio X González, su empresa de Mexicanos contra la Corrupción, entre comillas, contra la corrupción, también recibe financiamiento de muchas de estas entidades como el Departamento de Estado, la USAID, etcétera. Entonces, pues ahí por supuesto que vemos la línea clara y afortunadamente yo creo pues no les va a funcionar la estrategia. Nuestro pueblo está muy preparado y vamos a ver una elección en donde Morena renueve su mayoría en el Congreso y el proyecto de la 4T siga adelante, compañero Vicente. Que así sea, Rodrigo Guillot, y por lo pronto para hacer contrapeso a esos medios con claro interés y que la gente asuma cuáles son, que haga su tarea. Y yo le voy a pedir a la gente que siga al pendiente de lo que publican en Sin Línea MX, de lo que publicas tú, de lo que publican los otros compañeros. ¿Por qué no invitamos a la gente a que te sigan y a que sigan los esfuerzos de Sin Línea MX, Rodrigo? Así es, pues mis redes son Rodrigo Guillot, así me encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y a Sin Línea MX la encuentran como @sinlinea_MX en Twitter y en Instagram. Y en Facebook estamos como Sin Línea MX, además de que nuestro sitio web es sinlineamx.com, en donde estamos dando la batalla todos los días por la información y por la movilización de las conciencias. Y cada vez más contenidos también en la página de YouTube, en el canal de YouTube de Sin Línea MX. Por lo pronto, Rodrigo, salúdame a todos y te mando un abrazo. Muchas gracias por el análisis. Gracias, Vicente. Abrazo al auditorio, al equipo. Un placer como siempre. Cuídate.